Lo primero que Jesús me dijo no fue una bienvenida, fue una revelación que me sacudió los cimientos y todavía me hace temblar al recordarla. Me mostró que la mayoría de las oraciones en la tierra nunca llegan al cielo porque están vacías de amor real. Me dijo con voz firme: muchos intentan comprar el cielo con palabras, pero sus corazones están cerrados. Fue como un rayo partiendo mi realidad en dos. Vi a personas consideradas santas con almas oscurecidas y a gente sencilla que brillaba como el sol por un solo acto de bondad genuina. Jesús me reveló que vivimos una mentira espiritual colectiva, y eso fue solo el primer segundo de lo que me mostró sobre nuestro verdadero destino y lo que sucede realmente cuando cruzamos el umbral definitivo. Esta verdad es solo la superficie de lo que descubrí en su presencia. Para comprender el peso de lo que Jesús puso en mis manos, debes saber quién era yo antes. Era un arquitecto de 52 años, alguien pragmático que medía el éxito solo por el dinero y el estatus social. Mi vida cambió para siempre un martes cualquiera, cuando un infarto masivo me fulminó repentinamente. Durante 23 minutos exactos, mi cuerpo estuvo clínicamente muerto, mientras los médicos de urgencias se rendían tras varios intentos de reanimación. Mientras ellos certificaban mi hora de fallecimiento y avisaban a mi familia, yo ya estaba cruzando un umbral que la ciencia no puede explicar, dejando atrás el dolor para enfrentarme a la verdad misma. Esos minutos fuera del tiempo borraron todo lo que creía saber sobre la vida y me enfrentaron cara a cara con la eternidad de una manera que nunca imaginé posible. Esa visión sobre las oraciones vacías fue solo el comienzo, porque lo que sigue transformará tu percepción de todo lo que te rodea. Jesús me mostró secretos sobre el futuro y misiones personales que me prohibió callar al enviarme de vuelta a este mundo. Te prometo que si te quedas hasta el final, entenderás por qué estás escuchando esto precisamente hoy. Antes de seguir, me gustaría que fueras honesto y me dijeras en los comentarios: ¿has sentido alguna vez que tus palabras no llegan a Dios? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que el Maestro me reveló después, porque mi encuentro cara a cara con Él es lo más impactante y urgente que escucharás en toda tu vida. Lo que vi a continuación sobre el juicio final me hizo caer de rodillas inmediatamente. Aquella revelación sobre las oraciones vacías me hizo comprender que mi propia vida no era más que un plano sin cimientos reales. Yo era un arquitecto de éxito, un hombre que levantaba estructuras de acero y cristal en el centro de la ciudad, creyendo que la solidez de mis edificios reflejaba la seguridad de mi alma. A mis 52 años, mi única religión era la precisión del ángulo recto y el saldo de mis cuentas bancarias. Despreciaba lo que no podía medir con una regla. Recuerdo estar en mi despacho, rodeado de maquetas y planos que prometían gloria, sintiéndome el dueño absoluto de mi destino, sin saber que mi propia estructura interna estaba a punto de colapsar bajo el peso de mi arrogancia. El colapso llegó sin previo aviso, un martes por la tarde, justo cuando firmaba el contrato más importante de mi carrera. Fue un impacto seco, como si un pilar de hormigón me golpeara el pecho con una fuerza inhumana. Sentí un frío metálico recorriéndome el brazo izquierdo, mientras el aire se convertía en astillas de vidrio en mis pulmones. Mi secretaria, Elena, entró con unos documentos, y su rostro se transformó en una máscara de puro terror al ver cómo me desplomaba sobre la mesa de caoba, derramando el café hirviendo sobre mis planos. Intenté gritar, pedirle que llamara a emergencias, mas mi lengua era un trozo de plomo inútil, y el mundo comenzó a oscurecerse por los bordes, tragándose la luz de la oficina. De repente, el dolor insoportable se desvaneció, y experimenté una ligereza que desafiaba todas las leyes de la física que yo tanto respetaba. Ya no estaba dentro de mi piel, sino flotando cerca del techo,
observando con una extraña lucidez cómo los paramédicos rasgaban mi camisa de seda y aplicaban las palas del desfibrilador sobre mi pecho inerte. «¡Despejen!», gritó uno de ellos, pero mi cuerpo solo reaccionaba con espasmos mecánicos que ya no me pertenecían. Vi a Elena llorando en un rincón, tapándose la boca, mientras el monitor cardíaco emitía ese pitido largo y monótono que anuncia el final del camino. Después me confirmaron que estuve clínicamente muerto durante 23 minutos exactos, un tiempo en el que mi corazón se negó a latir, mientras yo iniciaba mi verdadera travesía. Las paredes blancas del hospital y el olor a antiséptico empezaron a disolverse como humo arrastrado por un viento invisible. Sentí una fuerza magnética, una atracción irresistible que no tiraba de mis músculos, sino de la esencia misma de lo que yo era, alejándome de la realidad material que tanto me había costado construir. Los gritos de los médicos se volvieron ecos distantes hasta que el silencio absoluto me envolvió por completo, llevándome hacia un vacío que no era oscuridad, sino una antesala vibrante. Ya no había vuelta atrás. El arquitecto que medía la vida en metros cuadrados se estaba desmoronando para dar paso a algo eterno. Estaba a punto de cruzar el velo, y lo que me esperaba al otro lado cambiaría mi concepto de Dios para siempre. Dejé de escuchar el pitido del monitor y fui succionado por un túnel de claridad que no era luz, sino una presencia física. Aquella luminosidad tenía una temperatura exacta, como el calor del sol sobre la piel, pero sin quemar ni deslumbrar. Lo más impactante fue el contraste. El dolor agónico del infarto desapareció de golpe, como si alguien apagara un interruptor de sufrimiento. Me sentía ligero, flotando en una dimensión donde los colores vibraban con una intensidad sobrehumana. Era un lugar sólido, más real que el suelo que pisamos, donde el tiempo dejó de existir para dar paso a una paz que me llenaba los pulmones, mejor que el oxígeno puro y fresco. Entonces lo vi a él, y no era el hombre de las pinturas europeas que vemos en las iglesias. Tenía la piel curtida por el sol, de un moreno profundo, y unos ojos oscuros que parecían contener la historia de cada alma que ha pisado la tierra. Sus rasgos eran de un hombre del Oriente Medio, con barba corta y una túnica sencilla que irradiaba una autoridad serena. Al verlo, mis piernas fallaron, y caí de rodillas sin poder articular palabra alguna. Un llanto incontrolable brotó de mi interior, no por tristeza, sino por un choque de reconocimiento absoluto. Aunque no era un hombre religioso, supe al instante que estaba frente al Maestro, frente a la verdad que siempre ignoré. Él se acercó, puso su mano sobre mi hombro y pronunció mi nombre con una voz que sonaba como el estruendo de una catarata y el susurro del viento. «Hijo mío, no temas. Tengo mucho que mostrarte porque tu tiempo aún no termina», me dijo con una dulzura que me reconstruyó. Me explicó que vería verdades ocultas, secretos que debía llevar de vuelta para advertir a quienes caminan en la confusión del mundo material. En ese instante, sentí que el velo se corría y que estaba por presenciar revelaciones tan poderosas que cambiarían mi concepto del destino para siempre. Lo que Jesús me mostró a continuación es algo que todavía me quita el sueño y que necesitas escuchar con urgencia. Él me tomó de la mano y el paisaje cambió de inmediato, como si las paredes del cielo se abrieran para mostrarme un teatro inmenso que abarcaba el mundo entero. Vi a miles de personas en sus congregaciones, moviendo los labios en cánticos y rezos, pero sobre sus cabezas no subía incienso, sino una especie de neblina gris que se disolvía antes de tocar el techo. Jesús señaló a un hombre que donaba una fortuna frente a las cámaras, y supe, con una claridad aterradora, que su intención era solo alimentar su ego. «Mira bien, arquitecto», me dijo con tristeza. «Aquí no medimos el volumen de la voz,
sino la pureza de la intención, que empuja cada suspiro. Sentí una vergüenza punzante al recordar mis propias maquetas monumentales, diseñadas para que mi nombre brillara en placas de bronce, y no para dar cobijo real. Intenté preguntarle si acaso todo el esfuerzo humano era en vano, pero él leyó mi pensamiento antes de que pudiera formularlo. Las palabras son semillas, hijo, pero solo las que brotan del espíritu tienen raíces en la eternidad. De toda palabra ociosa se dará cuenta, me respondió, recordándome aquel pasaje de Mateo sobre el juicio de nuestras expresiones. Su mirada atravesaba mis defensas, despojándome de mi título de arquitecto, para dejarme solo como un alma desnuda, que entendía, por fin, que el diseño más importante es el invisible. La visión se transformó, y ahora estábamos en un callejón oscuro de una ciudad que no reconocí, donde una mujer anciana compartía su único trozo de pan con un perro sarnoso. Alrededor de ella, la luz que Jesús me había mostrado antes brotaba con una fuerza volcánica, iluminando los edificios grises con destellos dorados que llegaban hasta las estrellas más lejanas. Era una arquitectura de luz que yo, con todos mis estudios, jamás hubiera podido proyectar. Cada vez que ella acariciaba al animal, un hilo de plata se conectaba con el corazón de Dios, creando una red de amor que sostenía el equilibrio de regiones enteras que estaban a punto de colapsar espiritualmente. Empecé a comprender que lo que nosotros llamamos historia o política es solo la sombra proyectada por estos movimientos del alma. Jesús me mostró cómo los grandes imperios de la tierra, que yo tanto admiraba en mis libros de texto, eran en realidad castillos de naipes comparados con la solidez de un solo acto de perdón genuino. Me explicó que el mundo está en una batalla constante por nuestra atención, tratando de convencernos de que lo material es lo único sólido, cuando en realidad es lo más frágil que existe. Tu misión es enseñarles a construir sobre la roca de la verdad, no sobre la arena de las apariencias. Me instruyó con una firmeza que resonó en mi médula. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar con una frecuencia más alta, y supe que estábamos ascendiendo a un nivel de revelación que mi mente humana apenas podía procesar. Las imágenes de la vida cotidiana desaparecieron para dar paso a una estructura geométrica de fuego y cristal que parecía ser el motor mismo del universo y del destino final de la humanidad. Sentí un temor reverencial que me hizo temblar, dándome cuenta de que lo que había visto hasta ese momento era solo la entrada, un suave preámbulo para la verdad definitiva. Pero eso fue solo el inicio, porque lo que Jesús me mostró después fue lo que realmente me hizo caer de rodillas con un grito de asombro. Estaba temblando ante aquella estructura de fuego cuando Jesús hizo un gesto con su mano, y me mostró lo que solo puedo describir como los verdaderos libros de cuentas de la humanidad. No eran papeles ni datos digitales, sino un tapiz vivo, donde cada hilo era una decisión tomada en la más absoluta intimidad. Vi cómo una simple sonrisa entregada a un extraño en un momento de desesperación generaba más luz en esta arquitectura celestial que la construcción de 1000 catedrales levantadas por pura vanidad. Todo queda grabado, no por lo que el mundo ve, sino por el peso que añade al espíritu, me dijo mientras me mostraba el vacío devastador de quienes vivieron solo para sí mismos. Le miré a él, con el corazón martilleando contra un pecho que ya no sentía físico, y le pregunté con angustia: Maestro, ¿por qué nos resulta tan difícil ver esto mientras estamos allí abajo? Jesús no me miró con juicio, sino con una compasión que dolía más que cualquier reprimenda imaginable. Porque habéis construido un mundo de espejos donde solo miráis vuestros propios reflejos, me respondió, y su voz vibró a través de cada partícula de mi alma. Llamáis éxito a lo que en realidad es una prisión, y llamáis libertad al derecho de ignorar a vuestro hermano. Habéis olvidado que la única moneda que compra la paz aquí es el amor entregado sin esperar nada.
Entonces, la visión se expandió para mostrarme la delgada línea que separa nuestro mundo de su reino. Vi como cada vez que alguien oraba con un corazón quebrantado y sincero, se formaba un escudo de oro puro alrededor de su familia, deteniendo sombras que ni siquiera creemos que existan. Era una aplicación literal de Efesios 6:12. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados de tinieblas que se alimentan de nuestra indiferencia diaria. Jesús me mostró que nuestro mayor enemigo no es el dolor ni la muerte, sino el sueño espiritual que nos hace creer que estamos solos en un universo que en realidad rebosa de luz y de una guerra por nuestras almas. Mis rodillas cedieron por completo cuando me mostró la estancia de las intenciones, el clímax de todo lo que había presenciado en su presencia. Allí, los grandes líderes del mundo aparecían pequeños y grises, mientras que personas que yo habría ignorado en la calle brillaban con la majestad de los reyes antiguos. Vi a un hombre que había sido un simple barrendero, pero como hacía su trabajo para Dios, su alma era un monumento de luz que superaba cualquier rascacielos que yo hubiera diseñado. Fue la inversión total de los valores humanos. Comprendí que mi vida había sido una cáscara hueca y clamé por misericordia, sintiendo el peso aplastante de mis propios años perdidos. Jesús me levantó del suelo con una fuerza sobrenatural y sentí cómo su calor borraba instantáneamente la frialdad de mi vergüenza. No llores por lo que no construiste, sino por lo que todavía puedes plantar, me dijo, mirándome a los ojos con una urgencia que cambió mi ADN para siempre. Me explicó que yo no estaba allí solo para observar, sino para comprender que cada segundo en la tierra es una oportunidad divina para acumular oro eterno. Me mostró que lo más práctico que un ser humano puede hacer es vivir en comunión constante con Él, porque sin esa conexión vital, incluso nuestras mejores obras no son más que polvo arrastrado por el viento de la eternidad. Las visiones empezaron a desvanecerse en una neblina blanca, pero su voz permaneció tan sólida como una roca de granito. Es hora de volver, porque tu boca debe convertirse en la trompeta de lo que tus ojos han presenciado, decretó, y sentí un tirón eléctrico que nacía en mi pecho. Sus últimas palabras, antes de que el túnel de luz me tragara de nuevo, fueron: diles que estoy más cerca que su propio aliento, y que la puerta sigue abierta, pero el tiempo de la cosecha se acerca. Entendí entonces que mi vida como arquitecto había terminado para dar paso a mi vida como testigo, y el peso de esa misión fue lo único que traje conmigo. Jesús dio un paso atrás mientras la luz comenzaba a retroceder y me entregó mi encargo final. Hijo, vuelve y diles lo que has visto, pues su tiempo es breve. Yo sentí un pánico profundo y me aferré a su túnica, suplicando no regresar a la pesadez de mi antigua existencia. Pero él me miró con una firmeza inquebrantable. Tu voz es ahora mi arquitectura en la tierra. De repente, un tirón violento me succionó, y el choque contra mi cuerpo fue un impacto brutal de frío, metal y un dolor abrasador que me hizo gritar. La paz absoluta se desvaneció bajo el peso del plomo de mis pulmones y el olor a hospital. «¡Ha vuelto! ¡Está respirando!», gritó una enfermera con la voz rota por el asombro. «Ahora te hablo a ti, que escuchas esto sentado en la comodidad de tu mundo material, porque mi regreso tiene un solo propósito: advertirte antes de que cruces el umbral». Jesús me mostró que no importa cuán alto construyas tu torre de éxito, si los cimientos de tu intención están podridos por el ego. Todo lo que te prometí al principio es real. Las oraciones que no nacen del amor se quedan atrapadas en el techo, y las obras que el mundo aplaude a menudo no tienen valor en la eternidad. He sentido una resistencia inmensa para compartir esto por miedo al juicio, pero la urgencia de su mensaje es un fuego que ya no puedo contener. Si te sientes confundido, si crees que tus dudas te alejan de Dios,
o si el miedo al futuro te paraliza, recuerda que Él está más cerca que tu propio aliento. Jesús no busca arquitectos de grandes discursos teológicos, sino constructores de puentes de compasión en lo cotidiano y lo sencillo. La orientación que me dio es clara y práctica. Deja de mirar el espejo de tu propia vanidad y empieza a ver la luz divina en los ojos de quien sufre a tu lado. No permitas que el ruido de este mundo sordo te impida escuchar el susurro de aquel que te diseñó para una misión eterna que empieza en este mismo instante. Esta revelación llegó a mí para que hoy pudiera alcanzarte a ti específicamente, transformando tu destino antes de que sea tarde. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte estos testimonios. Y dale a me gusta si este mensaje ha tocado tu espíritu. Cuéntame en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón estaba cerrado al orar? Comparte este relato con alguien que necesite esperanza hoy. Recuerda que Jesús no quiere tus palabras vacías, sino la sinceridad de tu alma. Cerrando así el arco que empezó cuando Él me mostró la verdad sobre nuestras oraciones y la verdadera arquitectura del cielo.